Pauta de Análisis. 8:34 de la mañana, están ya con nosotros nuestros panelistas de jueves, nuestros favoritos. Ellos dicen que a todos les decimos lo mismo. Sí, que somos claro, poquito... que no somos una mujer de fiar. De fiar. Pero bueno, Gonzalo Cordero, abogado y columnista, y Carlos Aminame, presidente de Chile 21. Muy buenos días en esta previa a Jueves Santo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Connie y Claudia. Nosotros con Carlos lo único que decimos es que nosotros sabemos que somos los favoritos del jueves. ¿Cierto? Y eso A las ya 8:30. es... A las 8:30. A las 8:30. No, y de Jueves no deja Santo, de ¿para ser, qué decir? ¿Ah? Oye, no deja de ser los favoritos del jueves. Sí, El día sí, tiene sí. 24 horas, ¿no? Y es súper largo y aquí hay una cantidad de invitados y panelistas que pasan por la radio. Oye, partamos Más, por... más Narbona y menos Craig. Oye, qué increíble lo que ha sido esta frase, porque esta frase fue el jueves pasado del presidente de la República, Gabriel Boric, en este encuentro. Cuando se inaugura una empresa desaladora en la minera Los Pelambres, que es de uno de los hermanos Luxich, de Jean-Paul Luxich, que es Luxich Font Bona. Bueno, ¿qué pasó? Versus Andrónico Luxich Cray. Ya, pero eso lo sabemos hoy día. Sí. ¿Ya? En ese minuto el presidente dio esta frase y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí el viernes que vi, todo el mundo preguntaba qué quiso decir. Durante varias horas la pregunta era si era un libro de economistas, si era un filósofo, si era un poeta. ¿Recuerda la carta si del Mercurio? Era un nuevo, era un, claro, o sea, pero antes de la carta del Mercurio, el día viernes y sábado, en muchas sobremesas se hablaba no creo que en todo Chile, digamos. ¿Qué quiso decir el presidente? Y ayer fue la ministra Camila Toás la que finalmente devela y dice que esto tenía relación con la familia Luxich. Sí, yo creo que hay dos ángulos en que se puede comentar esto para que tenga algún sentido y no quedarse en la anécdota. Quizás es anécdota. En la anécdota. Mira, déjame decirte cómo lo veo yo para que uno lo pueda analizar que sea más allá de una anécdota. Yo creo que la persona de Gabriel Boric, en mi opinión, no tiene el respeto ni el sentido institucional que merece el cargo que ocupa. Y eso lo lleva a tener una serie de actitudes, conductas, que miradas individualmente, uno puede decir, son relativamente irrelevantes. ¿Ah? ¿Qué más da que el presidente de la República ande sin corbata? Que el presidente de la República haga una pataleta y no reciba a un embajador que le va a entregar las credenciales, las cartas credenciales en el momento que ya está en la moneda el embajador ahí en su antesala. ¿Qué más da que diga esta cosa, digamos? Claro, cada una de ellas uno podría decir, si fuera un hecho aislado, uno podría decir eso, ¿sabes qué? Es una cuestión relativamente de mera forma. Pero cuando todas estas formas se van acumulando, yo creo que hay un problema que excede a la persona, digamos, de no tener suficiente conciencia ni respeto por el rol institucional del cargo que ocupa, que en Chile es fundamental. Y no será también, lo plantea como pregunta, que eres representativo de una nueva generación y por lo tanto hay otra manera de decir las cosas. No, yo perdona, yo no creo eso. Yo creo que las sociedades evolucionan, pero hay cuestiones que son propias de la naturaleza humana. De los seres humanos. Y eso, perdona, Carlos, al tiro. Y eso no cambia. Es un problema más profundo. Mira, yo creo que lo del presidente fue un error y fue también una injusticia. ¿Por qué? Fue un error porque él dijo, mire, voy a hablar claro, y lo que menos hizo fue hablar claro. Que se equivocó con el apellido. Se generó toda una discusión ahí donde semana. Lo que él quería decir es que le gustaban, le parecían bien cierto tipo de comportamiento empresarial y trató de decir que no le gustaba otro tipo de comportamiento empresarial. O sea, entonces, para que quede claro, entre dos hermanos, digamos, entre dos estilos empresariales, entre Jean-Paul Luxich y entre Andrónico Luxich. A uno lo declaró como colaborativo o positivo versus el otro digamos una cosa obvia, no era uno que no fue claro. Entonces, el error. Creo que también hay un tema con las maneras. Tú no vas a la casa de alguien, invitado a la casa de alguien, de un pariente para supuestamente hablar mal del otro pariente. Y meter una quilla entre dos hermanos. Y me parece haciendo alusión a las madres. Me parece además que creo que además fue injusto. Injusto porque Andrónico Luxich Cray es también un empresario que se ha
destacado por tener un punto de vista que no siempre coincide con el de las cúpulas empresariales. Recordemos, por ejemplo, cuando dijo, mira, ya, vámonos con un salario de 500.000 pesos, Sí, si hay que pagar más impuestos, paguemos más impuestos. Creo que ha jugado un papel positivo. Es un Eso grupo fue para el que estallido es social. un grupo que muchas veces, el grupo Luxich, por la influencia de su padre, alguien a quien yo conocí también muy directamente. ¿Podría esto? Sí. Creo que tiene una trayectoria en el país que es distinta de la trayectoria hiperideológica que como el de la empresariado mayoría del tradicional. empresariado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un error, creo que es una injusticia que cometió el presidente de la República. Ya, y tiene que ver con lo que dice Gonzalo o la Claudia, que es una cosa, que puede ser una cosa generacional, o Gonzalo que dice que en el fondo esto se suma a varias cosas que no tiene conciencia el presidente de la altura de su cargo. Y se Mira, da yo creo porque estos son como que es gustitos cierto, personales. yo creo que es cierto lo que dice un poco la pregunta implícita, lo que dice Claudia en su pregunta, que hay algo de los modos de las nuevas generaciones que son distintos de los modos de las generaciones anteriores. Ahora, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, yo creo que la autoridad presidencial, particularmente en un país tan presidencialista como este, Es la autoridad es presidencial. algo que hay que conservar, y a mí me parece muy delicado que la autoridad presidencial se vaya degradando, como de alguna forma ha estado ocurriendo en Chile, no a partir de este gobierno, se ha estado degradando desde hace ya bastante tiempo atrás. Mira, a propósito de eso, fíjate que yo el gran mérito que le reconozco y le aprecio al expresidente Lagos fue que, siendo él el primer presidente socialista después del presidente Allende, él mostró y demostró de una manera muy clara, muy nítida, muy sólida, que se podía ser republicano y ser de izquierda al mismo tiempo. O sea, que tener ideas de izquierda no significa denunciar la democracia burguesa, no significa denunciar las instituciones como mecanismos de opresión del pueblo. Dejó todo ese discurso atrás. Y fue un presidente de izquierda, cuyas políticas de izquierda nunca me gustaron, pero al mismo tiempo fue un jefe de Estado con sentido institucional. Y yo creo que eso tiene un gran valor. Ahora, después de Lagos vino Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, digo, o sea, como que si uno hace el punto de hacia atrás, hace rato entonces que no tenemos ese espíritu republicano. No, yo creo que ese espíritu republicano. ¿Estuvo? Lo que pasa es que en el caso del presidente Lagos, primero porque él tiene una personalidad muy Sí. especial y muy destacable. Segundo, por la posición histórica que le tocó jugar, uno lo cita como referente, porque marca un punto de quiebre. ¿Cuánta gente pensaba en ese momento que volviera a gobernar un socialista era poco menos que el riesgo de volver a tener un Allende? No lo sabrá Carlos Dinami, que fue jefe de campaña en el 93 Claro. de Ricardo Lagos. Lo que pasa es que ya, superado eso, después cada presidente, la presidenta Bachelet ha tenido su estilo. ¿Para qué digo yo lo adversario que soy de los gobiernos de la presidenta Bachelet, sobre todo el segundo? Pero yo sería muy injusto si yo dijera que la presidenta Bachelet no guardó las formas que se deben como jefe de Estado. Eso no es así. Y hablando de ese mismo tono, estoy pasando de un tema a otro, tratando de hacer el link, como se dice. Estoy pensando en las declaraciones de Evelyn Matei, cuestionando de alguna manera nuestro sistema electoral, o poniendo una interrogante en que si hay una elección en 2 días, como se está planteando, como lo planteó el CERVEL, hay un alto riesgo, porque no dijo podría ser, sino que hay un alto riesgo de que haya un fraude electoral. Y eso es algo que en general nadie ha cuestionado nunca nuestro sistema electoral, creo yo, por lo menos en esto, desde la vuelta, después de la dictadura, vuelta a democracia, ¿no? También, ¿no hay ahí también una falta de espíritu, digamos, de estadista, pensando en alguien que quiere ser, me imagino, presidente de la República? Mira, yo creo que yo no había escuchado las declaraciones de la alcaldesa Matei, pero tiendo a pensar que son parte de una cierta exasperación que hay en el debate público, donde se cometen excesos. A mí me parece que esa declaración es francamente un exceso. Tuvimos ya esta discusión, la tuvimos cuando se planteó el primer plebiscito constitucional, y finalmente se tomó la decisión de hacerlo en 2 días. Había mucha gente que decía, no, es que viene en la noche, la verdad va a ser bien complicado porque se van a robar los votos en la noche, y hubo que buscar también algunos mecanismos a través de los cuales resguardar eso. No hubo el más mínimo problema.
Entonces yo francamente, yo creo que aquí el asunto es muy práctico. Yo vi al señor Tagle, que es el presidente del CERVEL, decir, mire, hay muchos los cálculos. Las personas la elección municipal es una elección súper complicada. Van a ser una sábana gigantesca porque además hay elección municipal y hay elección de consejeros regionales. Y voto obligatorio. Con voto obligatorio. Entonces va a haber mucha más gente a desarrollar una votación que va a ser mucho más compleja, que va a requerir más tiempo, y eso es cuestión de hacer el cálculo. Hacer el cálculo. Cada persona se va a demorar tanto, si uno multiplica por el universo, dar los locales de votación para eso no. Entonces hay gente que dice, no, hagámoslo en un solo día, pero dupliquemos los locales de votación. Pareciera ser que eso no es posible. Pero la Pareciera pregunta, ser que tampoco es posible que las Fuerzas Armadas, que son las que resguardan el acto electoral, tengan el doble de votación para ir a custodiar el doble de los locales de votación. Entonces yo francamente le pediría a la alcaldesa Matei que revise los números, que hable con la gente de servicio electoral y que le diga si técnicamente corresponde o no corresponde, porque me parece a mí que esa es la discusión y punto. No sé si esa es la educación y punto, porque también ella volvió ayer a reiterar y dijo, no nos vengamos a hacer aquí los vírgenes, decía Belén Matei, no vamos a decir que en Chile no pasa nunca nada, cuando en realidad les robaron los computadores debajo de sus narices y les robaron también la caja fuerte debajo de sus narices. Un poco explicando por segunda vez este punto. No, el tema es también, yo creo que el posicionamiento de la figura de Belén Matei en el debate que se empieza a abrir también en el país, ¿no, Gonzalo? A ver, mira, primero yo creo que nosotros tenemos un sistema electoral que es un gran activo en el país. Si uno mira las instituciones en el cual la gente todavía tiene confianza, la gente todavía cree, yo diría que sí, lo que nos queda es el sistema electoral, digamos. Casi lo único, dices tú. Claro, y después tendríamos que considerar a la figura de la mamá como una institución para tener un segundo elemento. Entonces, eso yo creo que es algo que es un activo, un patrimonio que hay que cuidar mucho. Y se cuida, creo yo, hay dos riesgos, de dos maneras. Hay que tener mucho cuidado con los cambios. Yo en esto sigo ese dicho, ese aforismo gringo que lo encuentro muy sabio. Si no está malo, no lo arregle. Porque funciona tan bien que hay que tener cuidado con los cambios. Eso ¿Se cometió un error entonces? No, porque hay veces que las cosas son necesarias y hay que cambiarlas, porque si tú no las cambias, o sea, supongamos que los cálculos que ha hecho el CERVEL son correctos, sí. y el día de la elección nos encontramos con un atochamiento gigantesco, con que las mesas no pueden cerrar hasta las 11 de la noche. Bueno, eso también debilitaría la credibilidad en el sistema. Por lo tanto, yo lo único que digo es que cuando algo funciona muy bien, hay que ser muy prudente con los cambios. Entonces, y ¿cómo se entiende la estrategia de Belén Matei? Por ejemplo, yo por esto soy muy contrario al voto electrónico en las elecciones generales. En segundo lugar, también hay que ser cuidadoso y hay que ser responsable con las críticas que se hacen, porque también ese es un factor de debilitamiento. Y yo creo que bueno, cada uno hace las críticas en la forma, en el estilo, en la manera que tiene, ¿no? Y yo creo que ella, quiero creer que lo que quiso, yo entiendo que lo que quiso fue poner el punto sobre el riesgo que implica un cambio. Pero sí, también Quizá el tono a lo mejor yo tengo era que un poco... reconocer, claro, porque además el servicio electoral, yo creo que nadie puede pensar que Andrés Tagle va a estar siendo funcional a un fraude electoral. Sí. Yo conozco mucho a Andrés Tagle. Ya, claro. Hay otro consejero que es un gran amigo mío. Alfredo Joañán. Que Alfredo Joañán, claro. Y yo pongo la mano al fuego porque ninguno de los dos se va a Se prestar para el pasó fraude un par de electoral. pueblos la alcaldesa. Y más que un par. Oye, un tema que marcó la semana que yo creo que es gravitante, probablemente el más angular que tenemos en la discusión nacional hoy día, tiene que ver con la situación que se está viviendo por el llamado caso Hermosilla. Y creo que es importante hacer el punto porque tenemos hoy día una información nueva en el cual podría haber una figura como Luis Hermosilla que habría influido en el nombramiento de jueces, que es la publicación que se entregó el fin de semana pasado. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo creo que estamos hablando de un Chile en que tenemos una crisis de seguridad, como hemos hablado tantas veces, pero esto podría, para ustedes, un botón rojo, es un botón de alarma. ¿Cómo ven la figura de Hermosilla? Esto ha pasado siempre y no estamos haciendo los locos, recogiendo un poco lo que ha pasado Sí. Mira, yo considero que efectivamente de las cosas más graves que han ocurrido, porque lo que aquí se pone en cuestión es la fe pública. O sea, se pone en cuestión la idea de la igualdad frente a la ley, se pone en cuestión la idea de que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y la sensación que uno tiene, viendo ya por de pronto el audio de Hermosilla y
todo el comportamiento posterior de lo que se sabe, porque pareciera ser que lo que se sabe también es una parte bastante pequeña de lo que podría terminarse sabiendo en la medida en que se vayan revelando todos los alcances del conjunto de los audios que están en poder de las policías. Es la sensación de alguien que tenía impunidad total para hacer cualquier cosa. Alguien que tenía la posibilidad de influir en las decisiones del Parlamento, del Senado en particular, respecto a la nominación de los jueces de la Corte Suprema. Respecto de esto, ¿Te sorprende, Carlos? No me sorprende una cierta impudicia. Me sorprende una Impudicia, dices tú. Claro, una cosa ya como impúdica, que uno dice, mira, ¿saben qué más? Oye, si hay que quemar los computadores, hay que quemar las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, quemamos las oficinas, Eso hay que romper los Peña computadores. No, lo dijo, claro, lo dijo dijo en el Hermosilla, audio inicial. Sí, Lo dijo Hermosilla en el audio inicial. Ahora, eso Entonces, no quiere decir que lo haga, también puede ser un fanfarroneo. yo creo que hay algo de fanfarroneo. Creo que hay algo cuando te dice, mira, yo era el jefe de la inteligencia del Partido Comunista, eso era fanfarroneo. Gonzalo, pero Claudia, para decir, a mí me parece que esto es gravísimo. Es lo más Yo creo que es muy importante que todos, moros, cristianos, derechistas, centristas, gente de izquierda, nos pongamos de acuerdo en que una cosa de este tipo no puede pasar, porque esto no es propio de un país constituido como aspiramos a hacerlo, sino que realmente es muy de república bananera. A ver, mira, si uno mira la historia, uno ve que cuando se han producido grandes cambios tecnológicos, particularmente en los medios de comunicación, eso ha traído inevitablemente una crisis en la forma en que se ejerce el poder. Y yo creo que nosotros estamos, por decirlo, el antiguo régimen no sobrevivió a la imprenta, ¿ah? Y la manera en que las monarquías gobernaban Occidente no resistió la difusión de ideas de forma masiva. Y yo creo que la democracia como la conocemos no va a resistir la incorporación de Internet, el ingreso de Internet. Y eso... No va a resistir, que sin... Claro, eso lo que yo quiero decir es que cuando yo digo la democracia como la conocemos, ¿ah? Yo creo y soy un firme convencido que la democracia, el Estado democrático de derecho va a sobrevivir porque es demasiado sólido, pero va a sobrevivir necesariamente con cambios, ¿ah? Y esa transición va a ser una transición dolorosa, está siendo una transición dolorosa. ¿A qué voy? A que hay muchas prácticas, muchas cosas que se hacían habitualmente y que hoy día ya no se pueden hacer. Porque el nivel de información que hay te lleva a un nivel de transparencia, a un nivel de exigencia de transparencia, el nivel de participación de las personas en el debate público a través de las redes sociales. Bien, mal, pero te genera un cambio. Hay una suerte de antiguo régimen en la democracia tradicional, convencional, en que esto de las llamadas telefónicas, las conversaciones privadas, todo esto hoy día tiene una luz encendida arriba. Y todavía las personas, sobre todo las personas que están en lo que llamamos la élite, no se acostumbran a ese cambio, a esa transición. Nos quedan muy pocos minutos, no quiero dejar de pasar por lo que ha generado el llamado, las declaraciones del senador Daniel Núñez, al que el gobierno, digamos, llame a movilizarse para poder presionar para sacar adelante las reformas que no están pudiendo sacarse adelante e incluso recurrir a decretos de ley. Y que esto obviamente ha incomodado el socialismo democrático. Carlos Gominami, tenemos 2 minutos, uno para cada uno. ¿Qué te parece? Yo creo que él se equivocó cuando dice que aquí esto es responsabilidad o debe ser una tarea del gobierno empujar la presión social. A mí me parece que la movilización social, el debate público, algo propio de las democracias y así funciona la historia. Pero no le corresponde a los gobiernos estar empujando esos procesos. Creo además que hay que tener cuidado entre tener visiones que tienen que ver con en abstracto, en general son evidentes, con una discusión ya mucho más específica en un país que viene en un estallido, un país que tiene una situación política bien delicada. Me parece a mí que esas declaraciones no fueron las adecuadas, particularmente al pretender que sea el gobierno el que tenga que entrar a utilizar la presión social para los efectos de resolver los problemas que están planteados. Gonzalo, incomoda al gobierno. Lo que queda en evidencia, a mi juicio, es que el PC, el Partido Comunista, es un muy mal socio. El Partido Comunista quiere tener siempre los beneficios del poder, pero nunca asumir los costos del poder. Entonces, cuando el gobierno del Partido Comunista empieza a tener problemas, los parlamentarios comunistas empiezan a hacer
opositores al mismo tiempo que oficialistas. Y los ministros del Partido Comunista empiezan a eludir los costos de gobernar. Para mí esto es muy evidente. Partimos con el tema de la frasecita más Narbona, menos Craig. Bueno, ¿quién se tiene que hacer cargo de esa frase? Finalmente, ¿quién sale a dar la cara? ¿La vocera del gobierno? No, ella dice que no sabe, que, Ella no sabe. que le preguntan al presidente. Que finalmente la ministra Toá. Termina la ministra Toá. ¿Ah? Entonces, o sea, la cuenta la paga el socialismo democrático. Yo lo que veo es una actitud de mal socio del PC, que se expresa en lo del senador Núñez y que se expresa también en la forma en que ejerce la vocería la ministra Vallejo. ¿Es un mal socio el PC? ¿Sí o no? Yo creo que si uno hace un análisis más histórico del comportamiento del Partido Comunista, yo creo que hay que reconocer en el Partido Comunista una trayectoria distinta, un partido que tiene que ver mucho con la democracia en Chile. Yo le tengo mucho respeto. Me parece a mí que la equivocación del senador Núñez, al endosarle al gobierno esa responsabilidad, no puede negar todo lo que ha sido una trayectoria bastante consecuente del Partido Comunista, que tiene una cosa rara, que tiene sus referentes internacionales, pero que tiene también un compromiso con la democracia en Chile. 8:55 de la mañana, Gonzalo Cordero, Carlos Minami, muchísimas gracias en este Jueves Santo. Nos reencontramos. Que tengan buen fin de semana. Sí, buen fin de. Muchísimas Igualmente, gracias. que esté muy bien. Muchas gracias.